Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia. La casa del cerro. El siguiente relato cuenta nunca debí aceptar ese trabajo. La casa estaba en lo alto de un cerro, aislada de todo, con una vista espectacular pero también con una sensación de abandono que me helaba la sangre. Los dueños, una pareja de ancianos, me habían advertido sobre las extrañas cosas que ocurrían allí, pero atribuí sus palabras a la edad y a la soledad. El primer día, mientras limpiaba el polvo de una antigua cómoda, encontré un reloj de bolsillo. Era hermoso, de plata envejecida, pero estaba detenido a las 11:42. Por alguna razón, decidí guardarlo en mi bolsillo. La primera noche fue tranquila. Sin embargo, a partir de la segunda, empecé a escuchar ruidos extraños. Pasos lentos en el pasillo, susurros ininteligibles, el crujido de las tablas del piso como si alguien caminara sobre ellas. Cada vez que estos sonidos aparecían, sentía el reloj vibrar en mi bolsillo. Al sacarlo, vi que las manecillas se movían frenéticamente, solo para detenerse de nuevo a las 11:42 cuando todo volvía a la calma. Intrigado y asustado, decidí investigar la historia de la casa. En los archivos del pueblo, descubrí una serie de desapariciones misteriosas a lo largo de los años, todas conectadas a la propiedad. La última había sido hace exactamente 50 años, una mujer llamada Elizabeth, esposa del entonces dueño. De vuelta en la casa, las cosas empeoraron. Objetos se movían solos, las puertas se cerraban de golpe, y las sombras en las paredes cobraban vida. Comencé a tener pesadillas recurrentes en las que veía a una mujer vestida de blanco, deambulando por la casa con una expresión de dolor en su rostro. Pero lo más aterrador eran los momentos en que sentía que perdía el control de mi cuerpo. Eran breves al principio, mi mano moviéndose sola, mis pies llevándome a habitaciones sin que yo lo quisiera. Estos episodios se volvieron más frecuentes e intensos con el paso de los días. Una noche, me despertó un grito desgarrador. Bajé corriendo las escaleras y encendí todas las luces, pero no había nadie. La casa estaba en completa oscuridad, salvo por un tenue resplandor que provenía de la habitación principal. Me acerqué con cautela y abrí la puerta de golpe. La habitación estaba vacía, pero una sensación de frío me envolvió como un manto. Fue entonces cuando la vi por primera vez, la mujer de blanco. Sus ojos eran oscuros y vacíos, y su sonrisa era más bien un gesto macabro. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró del brazo con una fuerza sobrenatural. En ese momento, tomé una decisión desesperada. Había encontrado un antiguo libro de rituales en la biblioteca y decidí intentar liberar su espíritu. Con manos temblorosas, realicé el ritual. Por un momento, pareció funcionar, la mujer de blanco se desvaneció y sentí una paz momentánea. Pero esa sensación no duró. Aterrorizado, huí de la casa esa misma noche, jurando nunca volver. Años después, atormentado por pesadillas y la sensación constante de ser observado, decidí regresar. Necesitaba respuestas, necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida. La casa seguía en pie, aunque más deteriorada. Con el corazón en la garganta, entré. Todo estaba como lo recordaba, cubierto de polvo y telarañas. En la biblioteca, encontré un diario oculto tras un panel secreto. Era de Elizabeth, la mujer de blanco. Mientras leía, mi sangre se heló. La historia de amor trágico que había imaginado era una elaborada mentira. Elizabeth había sido una practicante de magia negra. Había sacrificado a su esposo en un ritual para obtener la inmortalidad, pero algo salió terriblemente mal. Quedó atrapada entre mundos, condenada a buscar un reemplazo para poder escapar de su prisión etérea. De repente, sentí una presencia familiar. Levanté la vista y allí estaba ella, Elizabeth, más real que nunca. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una mezcla de triunfo y alivio. Extendió su mano hacia mí, pero esta vez, armado con el conocimiento del diario, resistí el impulso de tomarla. En su lugar, saqué el viejo reloj de bolsillo de mi chaqueta. El tiempo se detuvo.
Elizabeth gritó, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. El reloj comenzó a brillar con una luz cegadora. Entendí en ese momento que el reloj no era solo un testigo de los eventos sobrenaturales, sino una llave, un ancla a este mundo para Elizabeth. Con una determinación que no sabía que poseía, arrojé el reloj al suelo y lo pisé con todas mis fuerzas. El cristal se hizo añicos y, con él, la realidad misma pareció fragmentarse. Elizabeth se retorcía y gritaba mientras su forma se disolvía en el aire. La casa entera temblaba, las paredes se agrietaban, y sentí que el suelo bajo mis pies comenzaba a ceder. Corrí hacia la salida, esquivando escombros y saltando sobre grietas que se abrían en el piso. Justo cuando llegué al umbral de la puerta principal, la casa entera colapsó detrás de mí en una nube de polvo y escombros. Me quedé allí, jadeando, viendo cómo la casa del cerro, con todos sus secretos y horrores, se convertía en un montón de ruinas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Semanas después, regresé al sitio con un equipo de investigadores paranormales. No encontramos nada, ni rastros de Elizabeth, ni evidencia de actividad sobrenatural. Era como si la casa nunca hubiera existido. Sin embargo, cada noche, cuando el reloj marca las 11:42, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Y a veces, en mis sueños, veo a Elizabeth. Ya no es la figura aterradora de antes, sino una mujer triste y cansada que finalmente ha encontrado la paz. La casa del cerro ya no existe, pero su historia vivirá conmigo para siempre. Y aunque ya no temo a los fantasmas que alguna vez la habitaron, me pregunto si algún día podré escapar verdaderamente de su sombra. Créditos. Sentirás escalofríos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Saludos a nuestros seguidores de este canal. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.